Vamos a empezar con la primera sesión. Tenemos aquí a Beatriz Robles. Esta práctica tiene por título ¿Qué pueden hacer los científicas en redes sociales? Es decir, ayer aprendimos algunas claves para divulgar a través de textos escritos. Hoy vamos a aprender claves para divulgar a través de las redes sociales y cómo enfrentarnos pues, a los bulos, a las opiniones malintencionadas que podáis tener, porque ya sabéis que en redes sociales tenéis una exposición personal pues, importante y hay que saber cómo gestionarlo. Y bueno, Beatriz os va a hablar un poco de todo ello. Voy a pasar a presentarla, voy a contaros un breve resumen de su currículum, que es muy extenso para que la conozcáis un poco mejor. Beatriz es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León. Es graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Isabel II y tiene un máster internacional en Auditoría de Seguridad Alimentaria también de la Universidad de León. Si digo algo que está mal, tú corrígeme, ¿vale? Es autora del libro Come seguro comiendo de todo, de la editorial Planeta, miembro del Consejo Asesor de Maldita Alimentación, perteneciente al portal de verificación maldita.es, que supongo que lo conoceréis todos y todas, divulgadora a través de colaboraciones con medios de comunicación y de su página web, y colabora habitualmente en El Comidista, Eroski Consumer, Saber Vivir de Radio Televisión Española, y también ha participado en un montón de programas como Hablando Claro de Radio Televisión Española, Hasta la Cocina de Telemadrid, Mundo Brasero de Antena 3, el programa de Ana Rosa de Telecinco, Hoy por Hoy, Hora 25 y un montón, La Tarde de COPE o Julia en la Onda de Onda Cero, entre otros. Es premio Sakata 2023 en la categoría de salud y también revisora de la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética. Pues ya está, ahora ya respiro y os dejo con ella, que seguro que vais a aprender un montón. Vamos a aprender muchas cosas en base a su experiencia. Así que nada, espero que disfrutéis este taller. Gracias, Beatriz, por venir. Gracias. A ver, voy a cogerlo, aunque creo que se me oye bien. Sí que me gustaría saber un poco vuestros perfiles, que me comentéis un poco, pues, quiénes sois, por qué estáis interesados en este tipo de curso y, sobre todo, qué es la dificultad o qué os parece más complicado de divulgar en redes sociales. Y así os conozco un poco y veo si he afinado bien el tema de la presentación. Así que contadme un poco, nos empezamos por aquí. Bueno, pues yo soy Elena Vidario, trabajo con María Arias en la unidad de divulgación científica y soy recién graduada en comunicación audiovisual y también tengo un proyecto personal de divulgación en redes sociales de migraña y cefalea. Muy bien. ¿Y retos, dificultades, miedos? Pues, principalmente, bueno, yo soy graduada en comunicación, yo no sé nada de medicina y al ser un tema de salud, lo que más me preocupa es decir información que no sea correcta, que sea inexacta y que pueda llevar a equívoco, porque al final estamos hablando de salud humana en este caso, y es un tema muy serio. Vale, perfecto. Mi nombre es Carlos. Vale. Yo creo que se oye bien, pero bueno. Yo creo que es por la grabación. Ah, vale. Me parece. Vale, sí. Si queréis os voy pasando. Sí. Yo soy Carlos, mi formación es de ingeniería, pero soy jubilado. Pero como después de la jubilación me hice voluntario de Cruz Roja. Y en Cruz Roja estoy en el grupo de medio ambiente. Y en medio ambiente hay mucha divulgación hacia colegios, hacia gente desfavorecida, con pobreza energética. Y yo doy ciertos talleres de pobreza energética o de energía también a los colegios, temas de medio ambiente. Y por eso lo hago de forma totalmente aficionado, vamos a decir, sin ninguna formación en divulgación. Entonces, este curso me interesa para aprender y hacerlo mejor, porque hasta ahora he sido autodidacta, o sea que no sé mucho más. Pues hola, buenos días, soy Belén Soutullo, soy conservadora del Museo de la Geología en la Complutense y también de unas colecciones históricas, y formo parte de grupos de divulgación que pretenden transmitirle a la sociedad algunos conocimientos sobre geología que tienen mucha importancia, y pues eso, vengo aquí a intentar aprender a hacerlo mejor. ¿Algún miedo, algún reto? Las redes sociales, justo ese. Hola, yo soy Ana, estudiante de doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC. Y nada, voy a muchos colegios a dar charlas y a contar un poco qué hacemos allí. Y
Y bueno, algún miedo o lo más complicado de las redes sociales es cómo hacer que la gente se quede viendo el vídeo o haga clic en la publicación, que viene en la historia, ¿sabes? Que enganchar a la gente. Hola, mi nombre es Pablo, vengo de la Universidad de Cádiz, llevo un tiempo trabajando en la unidad de cultura científica y bueno, precisamente yo trabajo con redes sociales y me interesa mucho, ¿no?, conocer otros puntos de vista, ¿no?, y saber también de forma más detallada cómo plantear un asunto, ¿no?, como este. Hola, soy Nerea. Yo soy estudiante del máster de la Complutense en Neurociencia y por circunstancias de la vida me propusieron participar pues, para un pequeño vídeo divulgativo para los adolescentes y yo dije que sí, claro. Dijo, bueno, es un vídeo cortito, ¿no? Y me encontré con un montón de retos y dije, si es que yo no sé nada, quiero aprender más de esto. Y pues aquí estoy. Bueno, yo soy Eva Martín. Yo tengo muchos gorros, soy consultora, ¿no? Eso es mi principal trabajo y de lo que me gano la vida. De formación soy bióloga y bueno, fui una de las fundadoras de la Asociación de Comunicadores de Biotecnología. En su momento, cuando empecé, yo trabajo en transferencia de tecnología, entonces quería un poco divulgar, porque incluso mis propios clientes, pues antes no, ahora ya se oyen todas estas cosas mucho, ¿no? Pero hace 10 años no tanto. Y empecé con un blog, con Twitter, entonces sí que en Twitter, LinkedIn, pues me movía mucho y eso, pero ahora pues todo ya lo nuevo, ¿no? Que suena un poco así, pero el Instagram, TikTok, los podcasts, pues todo esto ya como que no estoy al día, ¿no? Y sí que me gustaría empezar a utilizarlo porque me gusta divulgar también y bueno, pues es el motivo. Hola, soy Felipe, soy profesor de enseñanza secundaria, concretamente de ciclos formativos de la rama sanitaria, de ciencias de la salud. Y más que nada, bueno, pues mi idea era un poco poder saber cómo divulgar, cómo hacer atractivo cualquier conocimiento y sobre todo de salud principalmente, pero sobre todo desmontar las ideas preconcebidas, a priori, bulos con los que van muchos de mis alumnos, o bueno, casi todos, que a veces es dificilísimo contraprogramar a nivel divulgativo algo que ya es complicadísimo el desmontar, porque tiene más fuerza y más poder los sitios donde ellos, las fuentes donde ellos se informan, tipo pues TikToks y demás, que lo que puedas tú aportar en clase a nivel incluso más científico, más organizado, mucho más y a veces es complicadísimo, no llegas a persuadir, no llegas a cambiar los esquemas, ¿no? Y un poco por conocer un poco qué herramientas a nivel divulgativo se pueden utilizar más sensatas, ¿no? Bueno, yo soy Fernando. Mis estudios han sido hasta nivel de profesor de educación general básica en aquella época. Ahora ya soy un poco mayor, ya tengo unos cuantos más años. Y ya, pues he estado un poco funcionando en la informática. O sea, eran mis dos pasiones, ¿no? Un poco la enseñanza y la informática. Entonces, en informática he querido, avanzar. He dado clases de informática y ahora con el tema, de la divulgación, siempre me ha interesado, sobre todo la divulgación de las ciencias y cómo llegar hasta a las personas, no sé, en primer lugar, alumnos que haya tenido y también, escribir blogs, crear páginas web, todo lo relacionado un poco con la informática, ¿no? Ese ha sido por lo que iba por ahí. Entonces, este curso, ya dije ayer algo, me interesa por eso, por encontrar esas herramientas necesarias para llegar más allá, ¿no? en ese aspecto. Hola, buenos días. Yo soy Miki, soy farmacéutico, hice la carrera de farmacia y actualmente estoy trabajando desde hace 3 años en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
El mayor reto que tiene divulgar o trabajar en divulgación científica en redes sociales, yo creo que es hacerte un huequito entre toda esa cantidad de gente que hay vertiendo información sesgada, bulos, información sacada de contexto, malintencionada, que al final lo que hace más es confundir y, digamos, meter información de calidad y que llegue a la gente y que sea capaz de desmontar esos bulos es lo, digamos, más complicado y realmente el trabajo por el que estamos aquí. Yo soy Jorge, yo también soy del gremio de educación secundaria, de especialidad de física y química. Y el tema de las redes sociales es muy interesante. Yo creo que nuestro objetivo es doble. Por un lado, acercar, ¿no?, a la ciencia a los chavales jóvenes, que la vean útil, que la vean como algo necesario para su vida cotidiana. Y por otro lado, lo que está ahora tan en boga de la vocación STEM, ¿no? Es decir, cómo conseguir pues, que lleguen a esas carreras de ciencia, tecnología, ¿no? Que no solamente que la ciencia sea útil, sino que luego pues, serán nuestros científicos del mañana. Entonces, a partir de las redes sociales, bueno, yo tengo algunas así como profesor, pues un poco saliendo del ambiente del aula, pues que es un ambiente a lo mejor un poco más estricto, menos atrayente, pues fuera de ahí pues les voy subiendo cositas, pero bueno, tengo mucho que aprender para ese objetivo. Hola, buenos días. Yo soy Maribel, soy investigadora en inmunología en el Instituto de Salud Carlos III y soy docente en la Facultad de Medicina de la Complu. Y bueno, desde hace unos años empecé a hacer cositas en divulgación, sobre todo en colegios, en institutos, a escribir alguna cosita también para algún medio, con lo cual, bueno, pues siempre me ha gustado mucho este ámbito. Y hace unos años me encargaron coordinar un grupo de divulgación científica dentro de la Sociedad Española de Inmunología. Y bueno, pues ahí somos un montón de gente publicando también en redes y bueno, pues creo que siempre hay muchas cosas que aprender porque esto además va muy rápido y he venido justamente para eso, para seguir aprendiendo. Pues yo soy Mar Blanco, soy profesora de la Facultad de Veterinaria de aquí de la universidad. Desde hace muchos años hago algo de divulgación científica, pero más bien de tipo analógico, o sea, en el laboratorio o en... bueno, más tipo artículos dirigidos a mi entorno y tal. Y las redes sociales me dan mucho sarpullido, mucho. Entonces he venido a ver si me vacuno un poco y creo una cierta tolerancia a ellas. Hola, buenos días a todos. Yo soy Lola Marazuela, soy profesor titular de la Facultad de Químicas de la Complutense y bueno, voy a hablar también por Miguel Kleiber, que es mi doctorando, está haciendo la tesis doctoral conmigo. Nosotros, bueno, yo llevo trabajando en el tema, investigando en el tema de la seguridad alimentaria y contaminantes alimentarios ya bastantes años y en los últimos años pues hemos centrado un poco nuestro trabajo en los microplásticos. Microplásticos que probablemente os suena mucho, ¿no? Fundamentalmente relacionado con la contaminación ambiental, pero en nuestro caso tratamos los microplásticos que proceden de los envases que utilizamos en nuestra vida cotidiana, los tupper que todos utilizamos para calentar en el microondas y demás. Bueno, pues como consideramos que es un tema en el que hay mucho desconocimiento por parte de la sociedad y es muy cotidiano, ¿no? Porque todos utilizamos esos envases en el día a día. Y bueno, pues estamos viendo cosas un poco sorprendentes de cara a los productos que se venden a través de páginas web en Internet, ¿no? Y que bueno, pues dan mucho gato por liebre, con una publicidad engañosa, con cosas que en fin, que no están controladas y sobre todo muchos productos que vienen de otras áreas fuera de la Unión Europea que no tienen los controles tan estrictos como en este contexto europeo. Entonces, bueno, consideramos que es un tema pues, que interesa a la sociedad en general, en el que hay mucho desconocimiento y que nosotros pues, podemos aportar lo que estamos aprendiendo, ¿no? En base a lo que estamos observando. No tenemos experiencia, o yo por mi parte no tengo ninguna experiencia en divulgación y considero que este curso pues, me puede aportar, o por lo menos me puede abrir un poco la mente a cómo divulgar, porque es verdad que yo hasta ahora lo único que he hecho es escribir papers científicos. Entonces, de ahí a la divulgación pues, es un salto cualitativo. Y sobre todo, bueno, saber cómo dirigirte en un lenguaje en el que todo el mundo pueda entender lo que estamos haciendo, ¿no? Nada más. Gracias.
Hola, yo soy Alejandro, soy profesor aquí en la Facultad de Veterinaria, en la Complu. Investigo en el grupo de María. Y os lo creáis o no, yo no tengo redes sociales. Hace muchos años que corté con eso. Tengo una opinión bastante formada al respecto y bueno, a ver qué nos cuentas. Tengo una serie de preguntas y dudas que a ver si resuelves y si no te pregunto luego. Pretendo que los últimos 10 minutos o así tengamos un debate para que, con lo que yo os haya contado, pues podamos indagar en esas dudas que os puedan quedar o en esas opiniones que yo también con las redes sociales no te creas, que a veces, muchas veces. Bueno, yo soy John Fernández, soy biólogo de formación y estoy haciendo la tesis aquí en la Complutense, en la Facultad de Veterinarias. Y yo ahora tengo dos frentes, de hecho este es el taller, por así decirlo, el curso que más me interesa, ¿no? Yo creo que al final la divulgación es imprescindible. Creo que la gente que hace ciencia, los científicos, tenemos un error y es que creemos que la ciencia es nuestra, nos la apropiamos y la ciencia es de todo el mundo. No sé, ayer, ¿quién dijo que los proyectos de investigación que financia el Ministerio al final se financia con dinero público? Entonces creo que estamos obligados a darle explicaciones a toda la población que aporta mediante esos impuestos dinero para financiar los proyectos. Entonces tenemos que acercarles la ciencia lo máximo posible. Tiene que ser no una obligación, pero acercarse a ello. Y luego yo concretamente con el tema de la divulgación, una de mis mejores amigas acaba de hacer periodismo y lleva un programa de podcast en la Universidad Miguel Hernández en la que entrevistan a los investigadores de allí. Entonces estuvimos hablando de hacer como un mini proyectito, ¿no? A pequeña escala, una mini revista digital de divulgación en biología concretamente. Entonces me interesa mucho porque la base de esa revista digital serían las redes sociales. Entonces, pues, me viene perfecto. Hola, yo soy Silvia Jimeno y soy investigadora postdoctoral en la Facultad de Veterinaria de la Complutense en temas relacionados con reproducción animal. Divulgación científica yo no he hecho nunca. Tengo algún amigo, de hecho, de la Universidad de Zaragoza con la que hice el doctorado, que son divulgadores a nivel nacional, algunos bastante potentes, pero me llama la atención y suelo ser usuaria lectora en las redes sociales, pero es verdad que en las redes sociales yo como usuaria de escribir la asocio más a mi vida personal. Entonces ahí es como un poco dual. Sí. Eso. Bueno, sí, he visto, es justo lo que iba a decir, que los perfiles son muy heterogéneos, entonces, bueno, la presentación es sobre temas bastante concretos, pero dentro de lo general, o sea, no vamos a entrar en aspectos muy concretos, pero sí en los principales retos que os podéis encontrar, que yo creo que bueno, es lo que nos preocupa a todos, lo que más miedo nos da. Aquí tenéis mi declaración de conflictos de interés, siempre la pongo para que podáis valorar si mi mensaje puede estar sesgado. Y lo primero que tenemos que preguntarnos cuando estamos en redes sociales, cuando abrimos un perfil, es a quién represento. Y parece una pregunta como muy básica, pero es determinante en el tipo de divulgación que vamos a hacer. Es decir, no es lo mismo que yo divulgue, yo divulgo desde mis perfiles como persona individual y yo respondo de lo que yo digo. O sea, al final la responsabilidad de mis opiniones, de lo que vierta en redes sociales, es mía. No es lo mismo eso que si estoy representando a una institución, que si formáis parte de un grupo de investigación y sois los community manager, entre comillas, del perfil de esa red social. No es lo mismo. La responsabilidad es muy distinta. Cuando divulgas en tu propio nombre, tienes mucha más libertad. Tú tienes que asumir las consecuencias de esa divulgación que estás haciendo, porque ya sabéis que a veces pues, divulgar es un poco arriesgado y a veces tienes que entrar un poco en determinados barros que ahora veremos o no, o dejarlos fuera. Si estás desde una institución, pues hombre, no tienes que cuidar más el lenguaje, tienes que saber a qué representas. Tus opiniones no son tuyas, tienen que estar consensuadas o al menos, si eres tú el único responsable y el máximo responsable, tienes que representar el espíritu de esa institución y dar una imagen de esa institución. ¿Por qué digo esto? Porque nos encontramos con ejemplos terroríficos de cuentas oficiales como la de la SEDCA,
que hace unos años directamente empezó a darle caña a otro divulgador, en este caso a Julio Basulto. Este tipo de lenguaje ya no se puede utilizar desde una cuenta oficial. Julio se aburre en verano, bucea en webs, dedica tu tiempo a tener una línea en Medline, ¿no? Que para eso hay que trabajar. O sea, esto desde la cuenta oficial de una sociedad científica no se puede hacer. Por mucho que el community manager esté cabreado, ¿no? O sea, todos somos personas, todos nos cabreamos, pero estamos representando a una institución. Lo siguió y siguieron, o sea, era todo un hilo. Este tipo de mensajes no se puede hacer cuando estás en una cuenta institucional. O no se puede hacer algo que a lo mejor los que estáis en seguridad alimentaria os topasteis con ello. Este es un tuit, no se ve muy bien, pero es un tuit de una chica que se había encontrado, una usuaria normal, que se había encontrado dentro de una bolsa de patatas unas gafas completas con sus cristales, con todo. Aparentemente, esto a veces te lo encuentras y dices, bueno, esto tiene una pinta de bulo, pero había subido un vídeo, tenía fotos con todos los ángulos, la bolsa cerrada, parecía muy fiable y de hecho lo era. Un divulgador, mi compañero Miguel Ángel Lurueña, empezó a investigar un poco otros tweets que se refiriesen a esa empresa y se encontró con que ya había denuncias en las redes sociales porque había gente que había encontrado un alambre, un tornillo en bolsas de esta misma empresa. Ahí hay más. Bueno, ¿qué hizo la empresa? ¿Qué control de riesgos aplicó? Pues decidió en un mal cálculo que si las redes sociales es así como una comunicación ligera y directa, pues que se lo iban a tomar un poco a chirigota. Entonces le contestan a la usuaria, antes de nada te pedimos disculpas, nuestras patatas fritas están tan ricas porque tienen duende, las gafas son de Manolito. Te intentaremos mandar una foto suya y una caja de nuestros productos. Sin sus gafas no ve nada, pero tú disfrutarás de nuestras patatas. A ver, este tipo de mensajes pueden hacerse en determinadas crisis que no implican un riesgo para la población, que no implican un riesgo físico para tus consumidores, en crisis reputacionales de otro tipo, no en una crisis de este tipo en la que está claro que tienes un problema de seguridad alimentaria global, un problema en tu sistema de autocontrol, que no es la primera vez, no te lo puedes tomar así a coña, ¿no? y responder este tipo de cosas. Esta es una mala gestión de una cuenta de una empresa. Claro que esto es un community manager, pero no valoró bien o no conoce las redes porque esta no es una respuesta. Hay que tomárselo como un problema serio, un problema que afecta a todo su sistema de producción porque está poniendo en evidencia un fallo muy relevante en una empresa de alimentación y el tono, desde luego, tendría que haber sido otro. Aquí voy a pasar un poquito rápido porque creo que es mejor que entremos en los retos, pero es verdad que hay ciertas diferencias entre divulgar en medios tradicionales y en nuevos medios, fundamentalmente en medios digitales. Es cierto que seguimos informándonos sobre ciencia fundamentalmente en la televisión. En la televisión, perdón, y en Internet. Son como las dos patas. En Internet, pues cuanto más joven es la población, más nos informamos por Internet. Sin embargo, la televisión sigue siendo un medio súper potente. Y ya veis que cualquier cosa que salga en la tele, incluso aunque no veamos la tele, que muchas personas ya no ven la tele en directo, o en el momento que se emite, vemos luego los programas a posteriori, pero sí que tiene mucha relevancia y es un medio que es todavía muy sólido. Seguido de televisión, de libros, pero fundamentalmente Internet y la televisión. Y nos informamos mucho de ciencia, a veces por WhatsApp. Desde luego en España somos de los europeos que más nos informamos de ciencia por WhatsApp. ¿Qué característica concreta tiene WhatsApp que no tienen otras redes sociales? Que WhatsApp no se puede monitorizar. WhatsApp es una comunicación directa entre usuarios. Por lo tanto, no hay, está encriptado, no hay ningún mecanismo de validación o de verificación de esa información. Si publicamos algo en Twitter, en Facebook, en otras redes sociales, eso es público y puede, aunque tiene muchísimos fallos, pero puede haber un debate, puede haber gente que refute esos datos. Cuando nos llega algo por WhatsApp,
no tenemos a nadie que sepa que nos está llegando esa información, que puede ser falsa y a veces puede incluso ser peligrosa. Lo vimos con el tema de las vacunas, que el tipo de información sobre las vacunas de la COVID que circulaba por WhatsApp, y eso no hay manera de verificarlo. Por eso os lo señalo como un canal de comunicación un poco especial y con el que hay que estar vigilantes, porque ahí se mueve muchísima desinformación, como se mueve ahora también por Telegram. ¿Cómo preparamos una entrevista en medios de comunicación tradicionales? Pues al final, aquí sí que se parece la preparación en unos medios y otros. Al final tenemos que informarnos sobre los puntos a tratar. Cuando nos propongan hacernos una entrevista, tenemos que saber muy bien qué es lo que quiere tratar el periodista, sobre qué tema quieren tratar y intentar ver el alcance de ese tema, porque si no, muchas veces en lo que vamos a caer, que es uno de los retos de la divulgación, es en preparar en exceso y tener tanta información que toda nos parece importante y queremos soltarla toda. Los medios de comunicación van dirigidos generalmente a la población general. Tenemos que pensar qué puntos van a tratarse y buscar los 2, 3 mensajes más importantes que podamos hablar sobre esos temas. Ya está, con que lleguen 2, 3 mensajes es suficiente. También es importante preguntar sobre el formato, y esto es especialmente importante si hablamos de televisión, porque el formato, la imagen en televisión es muy potente y el formato ya está transmitiendo muchas cosas. No es lo mismo, en mi caso hablo de alimentación, y os sonarán este tipo de formatos, ir a un formato en el que tienes pues, un mostrador con una serie de alimentos y vas a comentar cosas de esos alimentos, o de seguridad alimentaria, en el que estáis el presentador y tú, te pregunta, que sentarte en una mesa con perfiles que a lo mejor no tienen nada que ver contigo, que son los perfiles estos multitasking total, o sea que te están hablando de corazón, hace un minuto han hablado de política y ahora van a hablar de los colorantes de la piel del pollo. Y te preguntan ese tipo de perfiles. Entonces, claro, es distinto. O ya el formato, para mí, peor de lo peor, que te vayan a sentar con alguien que vaya a refutar tu información, pero desde un punto de vista absolutamente acientífico. Y esto lo veremos, porque ahí se establece una equidistancia que no es válida. Hemos visto un montón de debates de este tipo, mesas en las que tenemos a un científico, a un experto, súper experto, el top de ese tema, ya sean vacunas, no sé, estrellas, lo que sea, y al lado una persona que niega la eficacia de las vacunas, que dice que la Tierra es plana. Bueno, pues ese tipo de formatos tenemos que saber antes si nos van a poner en una mesa así para, en mi opinión, y esto lo veremos luego y me contaréis a ver qué pensáis vosotros, salir huyendo antes, vamos, es que ni aparecer por allí. Ahora entraremos en eso también, Bueno, por supuesto, buscar la información, filtrar esa información, lo que os digo, buscar 2, 3 mensajes que sean relevantes y pensar a quién va dirigido. Vamos a adaptar nuestro lenguaje, porque muchas veces pecamos de pensar que si utilizamos un lenguaje más elevado vamos a parecer más expertos. Y no, vamos a parecer más pedantes. Vamos a parecer subidos en nuestra atalaya y tenemos que bajar y hacer divulgación, que no es bajar el nivel del conocimiento, es adaptarlo a las personas que nos van a escuchar. Errores, querer abarcar demasiado, lo que os digo, 2, 3 mensajes y más que suficiente, lo más importante, y no adaptar el lenguaje. Cuando producimos para medios online, por ejemplo, cuando vamos a escribir un blog, yo siempre recomiendo lo siguiente. Lo primero, por supuesto, seleccionar el material, documentarnos, buscar bien. Luego seguir una estructura, y es súper útil cuando vamos a escribir un artículo, ya sea en un blog o para un medio de comunicación, utilizar mapas conceptuales, es decir, los típicos arbolitos que vamos poniendo los temas principales y de ahí van saliendo ramitas. Porque así vamos a ver la complejidad del tema
y a lo mejor de una de las ramas no tenemos que ocuparnos ahora y nos da para otro artículo completo o nos da para otro tema. Esto nos ayuda muy bien a centrar y a no dispersarnos demasiado, porque cuando empezamos a buscar, cuando estamos investigando, vosotros seguro que tenéis experiencia, te pones a buscar y todo te parece interesante y todo te lleva a otra cosa y todo te lleva a otra fuente y al final te estás dando cuenta de que estás haciendo una tesis para escribir un artículo de 800 palabras. Entonces, los árboles nos ayudan a estructurarnos y a frenar y luego ya redactamos el tema. Hablo de divulgación de urgencia en esos momentos en los que nos llama alguien de prensa, alguien de un medio de comunicación que necesitan saber ya qué está pasando con esta alerta alimentaria o qué está pasando con las fresas con hepatitis A procedentes de Marruecos. Bueno, es cierto que hay que dar una respuesta, pero tenemos que tener unos minutos de reflexión al menos. Este tipo de divulgación de urgencia se puede dar pues porque haya una noticia, porque haya una alerta alimentaria, porque alguien haya lanzado un producto y está en todas las redes sociales y nos piden nuestra opinión, porque haya alguna tendencia de mercado, porque se ha emitido un programa de éxito, los típicos programas de cocina, de voy a un restaurante y tal, y se ha tocado un tema que a lo mejor se ha puesto de actualidad o un programa tipo equipo de investigación, que se habla sobre, no sé, el fraude del atún en las latas, que no es atún. Y te van a preguntar al día siguiente porque son programas que tienen mucha audiencia y tienen mucha conversación. Pues estas son algunas de las situaciones en las que nos podemos ver abocados a tener que dar respuesta a esta divulgación de urgencia. Para hacer una divulgación rápida, yo recomiendo que analicéis las características que acompañan a la información, o sea, ¿por qué pasa esto? ¿Qué interés tiene el periodista? ¿Por qué tiene este interés ahora? ¿Porque hay una alerta? ¿Porque hay un programa? Vale, vamos a ver qué es la alerta, de qué ha ido el programa, analizar cómo de compleja es esta información, investigar un poco de dónde viene todo esto para saber dónde partimos, porque a veces nos preguntan por un programa que ha salido súper sensacionalista y cuando rascas un poco dices, ostras, esto está amparado por la legislación, aquí no hay ninguna irregularidad y es eso lo que tienes que bajar el volumen y luego ya exponerlo. Y entramos ya aquí en lo mollar de los retos de la divulgación. En lo anterior he querido ir un poquito más rápido, pero yo creo que estas son unas de las cuestiones que más nos pueden preocupar cuando hacemos divulgación en redes sociales. Los trolls, los haters, el conflicto de interés, que es importante cuando somos divulgadores, y la corrección de errores. ¿Qué hago cuando la he cagado y me doy cuenta y me lo están diciendo y yo sé que tienen razón? ¿Y qué hago? Bueno, pues vamos a ver cómo parar esa crisis. A veces hablamos de trolls y ciberbullying como términos que son sinónimos. No es exactamente lo mismo. Cuando te hacen ciberbullying, van contra ti específicamente. O sea, tú eres la víctima y el agresor te conoce. O sea, quiere hacerte daño específicamente. Con los trolls no. Los trolls no tienen por qué conocerte. Son agentes del caos, o sea, lo que buscan es generar malestar, generar un mal ambiente dentro de las redes, generar conversación, aprovecharse de esa conversación para tener visibilidad, pero no van específicamente contra ti y podemos ver cómo pues hoy se meten contigo, mañana el objeto de sus odios es otro. Es esa pequeña diferencia. Y muchas veces cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, que son incómodas, como no, nos dicen, bueno, mira, no te preocupes porque esto es solo digital, sueltas el móvil, nos vamos a tomar una caña y se acabó. No es solo digital. No es solo digital en el sentido de que, lo primero, el malestar que te provoca es real. Pueden estar diciéndotelo a través de la pantalla de un móvil. Tu malestar es real, tu angustia es real y lo pasas mal de verdad. Empezando por ahí, ¿no? El primer impacto que tiene es real. Pero es que
si sube el tono de ese odio, de ese discurso, puede llegar a parecerse bastante o a ser analógico. Y hay gente a la que va a dar una conferencia y tiene a los antivacunas en la puerta gritándole. Eso ya es un acoso analógico. O cruza en la línea de lo digital a lo casi analógico cuando, por ejemplo, se publica tu dirección, la casa donde vives y se publica en redes. En ese momento no hay nada analógico. O sea, tú sigues estando tranquilamente en tu casa y solo lo estás recibiendo por el móvil. Pero el miedo real que te producen, eso, esa amenaza que sientes, eso es absolutamente real. De hecho, esta diapo está en blanco porque pensé en poneros algunos ejemplos de algunos pantallazos que tengo de ataques que he recibido. Bueno, y tengo los pantallazos porque fueron denunciados en su momento y demás. Pues muchos de ellos eran de hace 2, 3, 4 años, algunos, y al retomarlos para ponerlos aquí, me volvieron a producir malestar. O sea, es real, es un malestar real, es una angustia real, es un miedo real. Cuando te amenazan con determinadas cosas, el miedo es muy real. Y también hay un sesgo absoluto de género en el tipo de mensajes violentos que recibimos. No nos amenazan igual a las mujeres que a los compañeros. El tipo de mensajes que recibimos las mujeres cuando recibimos mensajes de odio porque nos exponemos en las redes sociales suelen tener un carácter muchas veces sexual, de tipo sexual. Amenazas de tipo sexual o alusiones a nuestra vida sexual o a nuestro físico también, por supuesto. Eso va por descontado, eso ya es como el día a día. Y hay algunos compañeros que dicen, bueno, pero es que conmigo también se meten. No, es que el acoso y el odio con ese componente sexual tiene unas características muy concretas y produce un malestar muy concreto y se siente la amenaza de una manera muy concreta. Como os digo, hay diferencias según género. Según la ONU, datos de la ONU, tenemos 27 veces más posibilidades de ser atacada. Simplemente por estar en las redes, una mujer que esté en las redes sociales y que exprese opiniones, que tome la voz, que alce la voz en las redes sociales, por esa visibilidad ya tiene 27 veces más posibilidades de ser atacadas. La estructura es igual que la violencia analógica, es lo que os comento, ¿no? O sea, igual las mismas dinámicas que se establecen cuando hay una violencia analógica se establecen en una violencia digital. Y hay muchas mujeres que abandonan las redes por esta violencia digital. Mujeres que tienen un perfil público muy acusado. Por ejemplo, Ada Colau hace unos años dejó las redes porque, claro, al final tienes que buscar ese equilibrio entre estar visible, dar un mensaje, que la gente te sienta cercano y tener una buena salud mental y proteger a los tuyos también, porque en caso de políticos, políticas, pues muchas veces también van dirigidas las amenazas a su entorno. Cristina Fallarás, por supuesto, Hernán Álvarez. Entonces, ¿qué hacemos contra estos trolls? Bueno, pues tenemos el Center for Countering of Digital Hate, que da una serie de consejos. Ya os digo, hay poco que hacer. Antes de entrar en materia, os adelanto que hay muy poco que hacer, porque tenemos que pensar una cosa, las plataformas, los algoritmos de las plataformas están beneficiando este tipo de discursos. El discurso, cuanto más extremo, más conversación va a tener en redes. Las plataformas lo que quieren es que haya movimiento, que se generen tweets, que se generen comentarios. Y eso, con un mensaje sobre las manzanas son buenas, pues ahí va a quedar tu tweet y a nadie le va a suponer nada. Mensajes que sean extremos, que sean mensajes de odio, que generan mucha conversación tanto a favor como en contra. Tus compañeros que intentan defenderte como mejor pueden. Entra otra gente para meterse con ellos. Aquellos que les tenían ganas desde hace tiempo, a los que te están defendiendo, entran y a su vez los trolls les apoyan. Y empieza a montarse un pifostio que de repente ves en tendencias en redes, no sé,
el Colacao y dices, ostras, ¿y esto de qué? Y es porque pusiste un tuit sobre el cacao, sobre el azúcar que tiene una marca, ¿no? Bueno, pues os advierto de esto porque es verdad que las redes supuestamente, o su imagen, o su responsabilidad social corporativa es protegemos a nuestros usuarios, protegemos a algunos usuarios más que a otros. Colectivamente, ¿qué se podría hacer? Bueno, pues es un tema de las plataformas que tendrían que darnos herramientas y tendrían que ser ellas las que cortasen esas conversaciones que son claramente amenazantes. Pero no lo hacen, aunque tengan eso sí, o sea, tú vas y tienes tu botoncito de denuncia y se queda en el limbo. Individualmente, lo primero que yo haría es no contestar, porque están buscando esa interacción. Y luego bueno, además es lo que nos recomiendan, ¿no? Del Centro para la Lucha contra el Odio Digital. Lo segundo sería bloquear o silenciar. Todas las plataformas tienen esta función. Yo opto por silenciar, porque si bloqueo, la persona bloqueada sabe que está bloqueada, pero si le silencio no. Entonces yo no veo nada y ellos siguen gritando en el desierto y mesándose los cabellos y yo estoy tranquilamente y me parece como más sano, porque si les bloqueas se abren inmediatamente otro perfil y empiezan desde otro perfil y bueno, pues es un rollo. También recomiendan apagar las notificaciones temporalmente, porque claro, estar en una crisis de reputación o estar en una situación así y ver que te van subiendo los globitos de Twitter o de Instagram y tienes 100 notificaciones, 120 notificaciones, es que somos como gatos, o sea, que vemos eso y tenemos que ir a tocar a ver qué están diciendo, aunque sepamos que nos hace daño, aunque sepamos que es incómodo, pero no podemos ver el globo de las notificaciones y no clicar a ver qué pasa, qué se está diciendo. Entonces, nos recomiendan apagarlas temporalmente y también no difundir que estamos siendo troleados para que no se genere más conversación. Luego nos hablan de denunciar, de avisar a la plataforma y en caso de que el ataque sea muy gordo, buscar ayuda profesional. Se refieren a abogados especializados en acoso digital. Claro, esto es súper complicado y tú solo querías poner un tuit o solo querías divulgar algo. Entonces, es verdad que es un mundo en el que nos estamos acostumbrando a una violencia cotidiana que no tendría por qué estar ahí. Muchas veces se amparan, tanto los usuarios individualmente como las plataformas, en la libertad de expresión. Bueno, es que yo digo lo que quiero. Bueno, es que la libertad de expresión tiene límites, lógicamente. O sea, no puedes ir insultando a la gente por la calle. No, tiene límites, tiene responsabilidades y así está recogido en la legislación europea. Así que, en general, yo sí que os diría que lo más práctico es identificarlos, o sea, ver qué usuario está comportándose como un troll, tener desde el principio para vosotros mismos una política de comunicación, es decir, si me encuentro con esta situación, ¿qué voy a hacer? Voy a silenciar, no contesto, apago las notificaciones y sigo. ¿Por qué? Porque cuando nos llega, en ese momento ya es tarde para empezar a pensar lo que hago, porque hay una respuesta emocional muy fuerte con la que tenéis que gestionaros en ese momento. Entonces, si tenéis claro, como yo hago siempre esto, esto y esto, lo automatizáis mejor y la respuesta emocional va a estar, pero vais a tener una herramienta para poder enfrentaros a ello. Y luego, en el caso de que os estén señalando un error legítimo, pues entonces ya aplicamos nuestra política de errores. Lo que pasa que hay veces que se mezcla el señalaros el error legítimo con empezar una cadena de ataques. Ahora veremos cómo corregir esos errores. Otro de los retos a los que nos enfrentamos los divulgadores es a los conflictos de interés. Hay veces, hay situaciones en las que podemos tener un conflicto de interés porque nos están ofreciendo, por ejemplo, un dinero por divulgar algo, pero nos lo está ofreciendo una marca con la que a lo mejor no estamos de acuerdo del tipo de productos, servicios que hace, que ofrece. Ese sería un momento, ¿no? O sea, ¿qué es un conflicto de interés? Pues no es que sea algo errado o censurable, esto nos dice el CSIC, sino una situación en la que convergen intereses que pueden
no ser compatibles. Puede pasar que tengamos un blog y nos ofrezcan contenido patrocinado, una marca que quiere patrocinar un artículo nuestro en el que estamos hablando sobre, no sé, los yogures y quieren patrocinarlos. O a veces nos piden que redactemos contenidos para otras marcas. O la participación en conferencias, en jornadas, en congresos, a veces no lleva remuneración, pero te remuneran de otras maneras y puede haber un conflicto de interés dependiendo de cuál sea nuestro sector y de qué es lo que estemos divulgando. O también cuando nos piden publicar contenidos publicitarios en redes sociales. Esto es súper importante, la identificación de contenidos publicitarios en redes sociales. Hasta hace poco todo era campo, o sea, tú podías decir prácticamente lo que fuera y no tenías que identificarlo y pues, si, tus usuarios y tus seguidores pensaban que no sé, que eras amigo de esa marca o que realmente ese servicio te había maravillado y no tenían manera. Podían intuirlo porque es verdad que hay determinados códigos que dices, ostras, está como muy on fire con esta compañía de seguros, ¿no? De repente, pero había como una zona oscura, una zona gris, en la que no se había establecido esa obligatoriedad tan firme porque estaba muy diluida la figura de influencer. ¿Qué es un influencer? O sea, alguien con 100 seguidores es ya un influencer o tienes que tener 30 millones de seguidores para ser influencer. Entonces, bueno, pues ahí se iba navegando. Ahora ya sí que tenemos que identificar la publicidad. Seas quien seas, realmente la recomendación es utilizar las herramientas que tiene la plataforma. Por ejemplo, Instagram tiene una etiqueta de publicidad pagada y la puedes utilizar. Y si no, porque Twitter no tiene, pues utilizar el hashtag colaboración, hashtag publicidad. Pero la recomendación es que lo identifiquemos siempre. Ya, además, ha trascendido la recomendación y estamos en otro punto. Hay un Real Decreto de abril de este año, el 444 de 2024, que lo que hace es definir la figura de influencer. Ya os adelanto, ninguno de aquí lo somos, porque los criterios son tan elevados, piden que tengan al menos 1 millón de usuarios en una plataforma o 2 millones entre todas las plataformas, que ingresen 300.000 euros al año a través de la publicidad exclusivamente de esto. Ya os digo que no lo somos, vamos, con toda seguridad. Y bueno, que publiquen al menos 24 vídeos al año. Claro, si pones el listón tan alto, pues el número de influencers va a ser muy poquito al que le afecte esta publicidad. No sé si os enterasteis, porque bueno, se divulgó mucho, que Consumo investigaba a Carlos Ríos por hacer publicidad encubierta. Bueno, no es que investigase a Carlos Ríos, es que antes de que saliese este Real Decreto, Consumo, a todos estos influencers que cumplían con esas características que iban a hacer que se considerasen legalmente influencers, más de 1 millón, más de 300.000 euros ganados, les mandó una notificación de estás publicando contenidos publicitarios sin identificar, los tienes que identificar porque en nada esto va a ser una norma. Entonces, bueno, pues yo sí que os recomiendo de verdad que siempre, por pequeñitos que seamos, advirtamos a nuestros seguidores, advirtamos al público en general que el contenido es publicidad. Otro reto, la corrección de errores. Cuando hemos metido la pata hasta el corvejón, ¿y qué podemos hacer a partir de ahora? Bueno, pues de verdad, lo más sencillo, reconocer el error. Lo más fácil, o sea, si queréis acabar con ese momento de crisis, reconoced el error. Hay algunos perfiles que tiran a la huida hacia adelante. No, porque no lo habéis entendido, os falta comprensión lectora, porque yo lo que quería decir, porque tal. Te buscan un paper de no sé dónde, que es un estudio mínimo en 3 ratas en Wisconsin en los años 70 y te lo ponen para justificar lo que han dicho, aunque, vamos, ni se les había pasado por la cabeza que ese estudio existiera, pero lo han encontrado y te lo ponen por ahí y tiran. Y eso es horrible. Eso es horrible. Desde fuera, cuando lo ves,
es como ver un accidente de tráfico que dices, ostras, es que se estrella, no puedes dejar de mirar porque dices, es que se va a estrellar, o sea, es que esto no tiene un final bueno posible. Entonces, lo mejor, reconocer el error, porque es la manera de cortarlo. Es más, si es algo que pueda hacer daño, es decir, porque habéis recomendado una práctica sanitaria que no es correcta, lo recomendable es retirar ese tuit o retirar esa información o quitar esa publicación, pero dejar constancia de ella con un pantallazo de, oye, yo he dicho esto para que la gente que en algún momento lo haya visto no se confunda, sino que quede constancia de que efectivamente lo dijiste, efectivamente fuiste tú y de que estás reconociendo ese error y lo reconoces con datos y pues explicas por qué, dónde estaba el error. Esa es la forma correcta de hacerlo. Generalmente, si son cosas más leves, no hace falta borrarlo, pero siempre poniendo la explicación de por qué era un error. Y llegamos al punto de la desinformación, ¿no? ¿Cómo combatimos desinformación? Que yo creo que es algo que nos preocupa mucho a todos, porque es que es el reto de nuestro tiempo a todos los niveles, o sea, a nivel de divulgación científica, a nivel de relación social, a nivel cultural, político, o sea, necesitamos herramientas porque nos está llegando por todas partes. Esto lo voy a pasar porque quiero centrarme más en esto. ¿Cuándo prestarnos como expertos en nuestras áreas a desmentir información? Es decir, ¿voy o no voy? Estoy viendo claramente que hay una desinformación que está circulando sobre mi tema de conocimiento, sobre mi ámbito de conocimiento. ¿Merece la pena que la desmienta? Bueno, siempre merece la pena desmentirlo, aunque la eficacia de los desmentidos sea muy limitada. Sabemos que la desinformación se expande mucho más rápido, llega a mucha más gente que el propio desmentido, pero es un trabajo que hay que hacer. Es un trabajo que hay que hacer, tiene que haber una lluvia fina, tiene que haber un cuerpo de conocimiento sobre ese tema e intentar desmontar la desinformación prácticamente siempre. Pero hay un formato que a mí me parece terrorífico, que ya os lo comenté antes, os lo avancé antes, el formato el cara a cara, entre el científico y el acientífico. Que, ahora entro un poquito más en eso. Ese tipo de formatos a mí me horrorizan. Bueno, entro en eso y ahora vengo para atrás. Por ejemplo, este formato, ¿no? Seguro que todos habéis oído hablar en los últimos 10 días, un superdebate, trending topic total, cientos de miles de visitas, en los que un youtuber, Jordi Wild, reunió a 2 personas divulgadoras científicas y a 2 personas científicas y a sociales, porque negaban hasta la existencia de las estrellas. El Imperio Romano fue en Rusia, según ellos. O sea, una locura. Lo primero que se os ocurra por la cabeza, lo defienden. ¿Por qué son capaces de ir y defenderlo? Porque se invierte la carga de la prueba. Yo puedo decir lo que quiera, tú prueba que lo que yo digo no es verdad. Hay una tetera girando alrededor del universo, una tetera con la forma de la tetera de La Bella y la Bestia. Desmiéntelo. A ver si eres capaz de desmentirlo. Cuando se invierte la carga de la prueba, el debate está viciado. ¿Por qué este tipo de debates? Y ahora os pregunto vuestra opinión. Os la pregunto y luego os digo la mía. Ya veis que estoy súper en contra, ¿no? Pero bueno, os cuento mis argumentos. Pero si alguien quiere comentar la suya, o incluso, vamos, por supuesto, siendo contrario, si a alguien le parece bien que haya este tipo de debates, también súper bien, ¿eh? Y lo hablamos, porque no voy a... Vamos, yo os cuento por qué creo que no es bueno. Pero si alguien quiere opinar, como ha sido un tema tan de actualidad... Sí. Y él tuvo muchas críticas, ¿no? por prestarse a participar en el debate, y él, uno de los argumentos que daba es que él, al final, el debate lo ve como un debate 2
a cuatro personas. Aunque él sea físico, doctor en física de partículas y demás, él no es superior a las otras dos personas. Entonces él lo que venía a decir es que ellos tienen el mismo derecho a dar su opinión, aunque científicamente no sea válida, pero tienen el mismo derecho a dar su opinión y él tiene el deber de escucharla y respetarla y luego debatirla, que no presentarse. Obviamente eso al final es un canal de YouTube, es un show, por así decirlo. Él sabe a lo que se presta, pero sí que es cierto que ha habido mucha moralidad por parte de la comunidad científica, ¿no? Y mucha crítica sobre todo hacia él, porque es uno de los más conocidos como divulgadores científicos, y él daba ese argumento, ¿no? Al final, estas dos personas científicas, como tú comentas, pues lo que tú has dicho, las estrellas no existen, ¿por qué la ciencia no puede explicar qué es el amor o cosas así, ¿no? Luego ya está en cada uno, ¿no? Ellos dicen sus cosas y las argumentan, y en este caso ellos dos divulgadores científicos las rebaten, ¿no? Y ellos sí que dan un argumento científico y algo más razonable. No sé. Entonces, luego está también el criterio que pueda tener cada oyente, ¿no? Entiendo que no hay que tomar verdades absolutas, pero yo entiendo que un oyente sabe discernir un poco, no voy a decir al máximo, pero un poco, entre lo que dice una parte y lo que dice la otra. Puedo entender que a nivel científico no venga bien darle bombo, ¿no?, a esta gente científica y las barbaridades que dicen, pero cada vez tenemos que ir cambiando la visión y pensar que hay mucha más gente de la que nosotros pensamos que piensan como ellos que de la que verdad hay. Entonces, creo que está bien este tipo de debates, ¿no?, para que, aunque le estás dando visibilidad, mediante argumentos y mediante refutamientos científicos, cada vez la gente que piensa como ellos, que no está en esa mesa, pero que lo está viendo, se acerque más hacia nuestro lado, por así decirlo. Bueno, yo vi el debate, primero porque me picaba la curiosidad de ver qué decían estos iluminados. Y lo segundo, bueno, porque yo creo que para criticar las cosas y para formarse una opinión de las cosas hay que verlas, aunque no estemos de acuerdo con ello. Entonces yo el principal problema que veo con este debate es que cuando tú titulas un debate ciencia versus pseudociencias o conspiranoicos o algo así se titulaba, tú estás poniendo al mismo nivel la ciencia y la pseudociencia, que a mí, bueno, esa palabra de pseudociencia, en fin. Entonces, poner en la misma mesa a una persona cuyo argumento, cuando en el caso de Javier Santaolalla le decía que una de las maneras de demostrar que la Tierra no era plana eran las estrellas, y que su respuesta sea que las estrellas no existen, yo creo que es que eso no son, o sea, no son cosas debatibles. O sea, de verdad, alguno de los que estáis aquí pensáis que es debatible que la Tierra es plana. O sea, es que no son cosas debatibles. No son cosas debatibles. Hay otras muchas cosas que son debatibles. Yo creo que los debates en ciencia son imprescindibles porque al final ayudan a que el conocimiento científico avance, y que ver diferentes opiniones de diferentes estudios está bien, pero llevar a un científico con un iluminado de estas características, me parece que para un espectador que no tenga ningún tipo de formación científica o que sea como un poco más vulnerable a la fake news, dice, oye, es que si han llevado a Javier Santaolalla con Mr. Tartaria, pues que igual Mr. Tartaria tiene algo que decir. Y no, es un señor que no tiene absolutamente nada que decir. No tanto, o sea, me parece terrible ese formato, pero puede pasar que se... Sí, se oye. Pues creo que debemos desenmascarar, porque la mayor parte de esta gente son grandes hipócritas. Es decir, ponen la ciencia al mismo nivel de la llamada pseudociencia, pero si luego tienen que operar a su madre porque tiene un tumor cerebral, no le llevan a imponer un cuarzo. O sea, y también si les decimos, sube a este avión, que hemos prescindido de las revisiones normales y les hemos pasado, pues eso, cuarzos muchas veces. Eligen el avión que haya tenido las revisiones. O sea, que desenmascararles un poco y evidenciar que lo que buscan es espectáculo, pero que no hay nada más allá. Nada, solo eso. ¿Alguien más queréis? Bueno, como es un debate que nos podemos extender muchísimo. O sea que...
Sí, sí, podemos hablar de esto. En fin, es una pena que tengamos que hablar de esto, de hecho. Absolutamente. Bueno, yo creo, estoy un poco en contra de la opinión de Elena en el sentido de que sí que es verdad que hay que saber que esto existe, pero el hecho de que Trump gane en Estados Unidos es porque ponemos imágenes suyas en televisión, en las redes sociales, y hacemos caso a esos tweets y hacemos caso a eso. Entonces yo creo que este es el grave problema, ¿no? Es verdad que tenemos que entenderlo porque vamos a trabajar con ello y vamos a participar en este tipo de difusión, pero no hay que ver este tipo de debates, y menos nosotros. No estoy de acuerdo. Pues, bueno, yo os resumo muchas gracias, mi postura en 3 ideas fundamentales. Esto es la teatralización. Se está llevando este tipo de formato a todo, a la política. Si veis un debate político, no veis un debate político de posturas razonables, que no. Veis a un periodista de un extremo total y al otro, y el barro. Esto es el pan y circo directamente, o sea, es puro entretenimiento. Y es una teatralización que no me gusta como formato. Luego la legitimación de las posturas, sí. Una curiosidad, en el debate las dos personas tenían la misma opinión, o sea, los dos pensaban igual, que no existían las estrellas, o uno sí y otro no. Bueno, era una huida hacia adelante, o sea, quiero decir, uno dice no existen las estrellas, el otro dice que... Quiero decir que el youtuber había escogido a 2 personas que tuvieran una opinión muy sólida respecto a, pues habían inventado una historia muy parecida. No, es que yo creo que como los científicos no tienen que probar nada, ellos iban contestando en función del debate que surgiera o del argumento que surgiera. Yo te contesto con la siguiente locura, o sea, eso no tienen que probar nada, o sea... No, no es lo peor, efectivamente. No, porque, claro, al no tener que dar absolutamente ninguna prueba, tú puedes ir tan lejos como quieras. Nadie va a poder refutarte ese tipo de locuras. Tú te quedas sin argumentos. También por un poco lo que apuntaba Elena, la apertura de debates que están cerrados. O sea, no sé, el agua moja, sí, sigamos, ¿no? Avancemos. La tierra es plana, no. Esto es un consenso que no hay que reabrir. Y esto pasa mucho también en lo social y en lo político. Y creo que mucha gente puede acercarse por la broma, uy, a ver aquí la gracia de estos pegándose. Y cuando ves que los científicos se quedan sin argumentos, porque ¿qué argumento puedes tener frente a alguien que te niega la mera existencia? Es que no tenemos argumentos. Cuando alguien dice que sí, que se cruzó con un ovni, que por supuesto, tú tienes que empezar a hacer toda una serie de argumentación solidísima y que nunca va a llegar al impacto que tiene ese primer argumento. Es que tenemos las de perder todo el tiempo. Entonces a mí me parece que se invierte la carga de la prueba, que no es un buen formato, que es una teatralización y que puede hacer que eso, que gente que se acerca por la broma acaba diciendo, ostras, pues se han quedado callados los científicos, es que no han podido responder. Entonces a mí me parece, ya os digo, hay muchísimas opiniones, ha habido muchísimo debate, ya sabéis, hay opiniones de todo tipo y condición y en todas hay una parte de verdad. Sí, yo quería decir, bueno, que me parece también horrible el formato, pero lo que me parece más peligroso de estos formatos es el público que fundamentalmente ve este tipo de formato, porque probablemente los que estamos aquí pues o no nos interesa o lo vemos, pero tenemos capacidad, ¿no?, crítica para discernir. Pero lo ve mucha gente joven, mucho adolescente, y me parece que ahí es donde está realmente el peligro, ¿no?, que ellos, bueno, pues a veces no tienen esa capacidad todavía, ¿no? Y esta gente además es como muy, pues eso, muy teatral, es un público fácil de impresionar y yo creo que ahí está realmente un problema importante. Sí. Pues como veis tiene muchísimos matices. Como bien has comentado, es una teatralización, pero al final representa 2 poblaciones. O sea, la parte científica... Sí, sobrerepresenta, pero hay... El consenso científico, social, mundial, es el de los científicos. Y estás sobrerepresentando a 2 personas que están queriendo salir a la palestra y que no representan ningún consenso,
pero representan una parte de la población, una parte de la sociedad. Entonces, por eso es importante esta divulgación. Pero a lo mejor no así. O sea, Igual no es el formato, está claro. a lo mejor no así. Pero sí que representa la importancia de la divulgación científica para que cada vez ese lado más científico sea, o sea, esa representación de la población cada vez sea menor. Al final, no sé si, bueno, seguramente no hayáis visto todos la entrevista, pero que digan que no existen las estrellas es que es lo de menos, es que dicen burradas mayores que hasta yo creo que una persona de 15, 16 años le podrá hacer gracia al comentario, pero sabe que el presidente de Camerún no se convierte en león por las noches. Y es que dicen eso, dicen ese tipo de historias. Sí. Pero eso por las gracias se van determinadas ideas que van quedando y yo creo que sí que hay que desmontar a esta gente, pero no ponerlos al mismo nivel como si fueran representativos en una balanza en equilibrio, ¿no? Bueno, voy a acabar ya porque ya me he pasado de tiempo. Simplemente ya cuando desmentimos desinformación ya a un nivel mucho más práctico, pues realmente tenemos, o sea, la información desde la información de la veracidad, desde los hechos, hasta la desinformación total, hay como una línea continua, o sea, hay gente que se sitúa en esa línea continua. ¿Qué pasa? Que tenemos gente que está situada en el extremo de la desinformación. Les dices lo del león y se lo creen. Les dices lo de las estrellas y se lo creen. George Soros tiene una conspiración mundial y el nuevo orden mundial va a venir y nos van... Se lo creen. Están ahí. Han ido metiéndose en un agujero de gusano, a través de los algoritmos, ya sabemos cómo funciona, y están ahí, entonces van a negar cualquier hecho científico. ¿Merece la pena establecer un debate o intentar desmentir desinformación con gente que está en ese extremo? Pues creo que no del todo, ¿eh? O sea, creo que es un esfuerzo muy grande para no llegar a ningún sitio. Cuando están en ese extremo. Cuando están en otro punto de esa línea continua, puede haber dudas que son perfectamente legítimas. Cuando las vacunas de la COVID, que es que lo tenemos tan cerca, había dudas legítimas. Que había gente que te preguntaba si era posible que fueran seguras con tanto poco tiempo de investigación. Ahí sí que creo que debemos entrar, a ayudar a no decir, pero bueno, pero tú es que ¿qué te crees? ¿Que los científicos te van a poner cualquier cosa? No, no, no. Vamos a resolver esas dudas, vamos a ser empáticos con las dudas legítimas de la gente que puede estar en una posición que no es en ese extremo. Yo creo que ahí sí que debemos hacer esa función divulgativa y ya, para que no me matéis y no se nos vaya esto hasta la comida, no os voy a dar las herramientas de divulgación, pero sí que os voy a decir, por ejemplo, en maldita.es tenéis herramientas, tenéis la caja de verificación, donde hay un montón de herramientas que os pueden ayudar a verificar imágenes, a verificar información. Sí que yo os recomiendo que antes de meteros vosotros como locos a desmontar una información, que podéis entrar en perfiles de verificación, incluso de universidades que ya tienen fact-checking y demás, y ver si está desmentido ahí, porque a lo mejor ya alguien se ha ocupado de reunir todos los datos y con eso difundimos eso, divulgamos eso y lo tenemos mucho más fácil. Y ya con esto ponía vuestro turno, pero bueno, como ya hemos tenido vuestro turno, ya aquí me despido. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la universidad.